Tarde, gracias a la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento Humano, en colaboración pues claro, de la Oficina de Cuidados Paliativos a nivel central del Ministerio de Salud, tenemos el agrado y la importante presencia de la doctora Chavarría, médico algóloga pediatra, que elabora y funge como la coordinadora de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Este día, eh, pues darle las gracias a la doctora por acompañarnos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de algo que es muy importante y es el cuidado paliativo pediátrico. Sin más preámbulos, pues le cedo el micrófono a la doctora y nuevamente gracias. Buenas tardes. Tengo el gusto hoy de acompañarlos para hablarles un poco de los cuidados paliativos pediátricos a nivel general. Ya el doctor me presentó, estamos en el Hospital Bloom, en la unidad de dolor y cuidado paliativo, y ya desde este momento a la orden, ¿no? Los cuidados paliativos pediátricos. Cada año aproximadamente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, de los cuales el 78% viven en países de ingresos bajos y medios. En el Reino Unido, la mortalidad anual para enfermedades incurables en niños de 1 a 19 años es de 1 a 10.000 niños. Y la tasa estimada para niños y jóvenes que van a requerir cuidados paliativos es de 10 a 16 por cada 10.000 habitantes, de 0 a 19 años. En la mayoría de estudios, este es un dato muy importante, de todos estos niños con cuidados paliativos, solo el 15% tienen cáncer y el resto, el 85%, comprenden combinación de diferentes tipos de patologías. Ahí las tienen como neurodegenerativas, metabólicas y genéticas, lo cual le da una característica particular a los cuidados paliativos pediátricos por los diferentes momentos que tenemos en cuanto a las edades, evolución a nivel del desarrollo psicomotor, y muchas de estas enfermedades no duran un tiempo corto, sino que pueden llegar incluso hasta la adultez. En los niños, el 98% de aquellos que necesitan estos cuidados paliativos vive en países de ingresos bajos y medios. Por tal razón y en muchas razones, ya aquí en El Salvador, desde el 2012, desde ese año, surge la Clínica de Dolor y Cuidado Paliativo en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Existen los cuidados paliativos y ya están avalados en nuestras leyes. Pero ¿qué tal con los niños? Pues también. No, en primer lugar, desde 1983, en la Constitución de la República, en el artículo 1, pues nos da el derecho a la salud. Y en la ley de Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, en su capítulo 2, que trata de la salud, la seguridad social y el medio ambiente, en el artículo 23 está claro que todos los niños tienen derechos a la salud, a recibir un tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo cuando ellos lo requieran. Además, los lineamientos técnicos que fueron publicados en el 2021, el cual sostiene y por tal existen todas las unidades de dolor y cuidado paliativo en los diferentes hospitales, también son mencionados, y el 31 de octubre del año pasado son aceptados y avalados los lineamientos técnicos para la implementación de las unidades de puertas abiertas en aquellas unidades de neonatos como cuidados intensivos y población pediátrica, en donde igual existe un capítulo dedicado solo a cuidados paliativos pediátricos perinatales. Según la OMS, define los cuidados paliativos
en el niño como el enfoque que va a mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. No tenemos que olvidar a sus padres y al resto de familia o cuidadores que se enfrentan a todos aquellos problemas que se asocian al diagnóstico de alguna enfermedad, ya sea amenazante o limitante para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la identificación preferentemente temprana y con una impecable evaluación. Por tal razón, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Los niños con cuidados paliativos no solo presentan dolor, es más, muchos de ellos, su síntoma predominante no es dolor. A veces son espasticidad, a veces estreñimiento, agitación, y en muchas ocasiones también existe el sufrimiento psicológico, emocional y espiritual. La Asociación Americana de Pediatría le agrega a esta definición que deben de ofrecerse de una forma integral desde el momento del diagnóstico de esa enfermedad que amenaza o limita la vida. A lo largo de toda la enfermedad deben ser dados, sea cual fuera el desenlace, la cura o la muerte del niño. Fíjense bien lo que dice, desde el diagnóstico, no días antes o momentos antes de fallecer. Siguiente. La categoría de condición amenazante a la vida. ¿Qué es eso? Es aquella condición con la alta probabilidad de muerte prematura debido a una enfermedad severa, pero va a haber una posibilidad de sobrevivir a lo largo de mucho tiempo, llegando incluso de ellos a la adultez. Niños con cáncer, por ejemplo, enfermedades neurológicas, niños con dependencia a la tecnología o bien incluso enfermedades hematológicas como anemia de células falciformes, hemofilias. Ahora, ¿qué es una condición que limita la vida? Es aquella donde no hay una esperanza razonable de cura y se espera una muerte prematura. Aquí tenemos las distrofias musculares como la de Duchenne, trisomía 13, trisomía de 18, anencefalia, por ejemplo. Y la enfermedad terminal ya es la condición en que la muerte ya es inevitable en los niños que presente alguna de estas dos condiciones anteriores. Aquí les traigo un pequeño esquema. ¿Cómo se aplican en algunos centros de salud los cuidados paliativos pediátricos? Ese es la A y la B. Y la mejor forma es la C. Desde el momento que es diagnosticado, ¿verdad? Idealmente que es la C, el padre, el niño, todo su entorno familiar y comunitario presenta un duelo, porque es una enfermedad que no va a lograr que el niño cumpla muchas expectativas. Y desde ahí tenemos que acompañarlos como equipo de cuidados paliativos. Fíjense que habla de lo curativo, lo cual puede ser o no, y en un momento, como está con nosotros, va a lograr un bienestar. Ya cuando la posibilidad de lo curativo comienza a disminuir, entramos aún más nosotros a evaluar al paciente y a disminuir el sufrimiento de diferente tipo. Ok, viene la muerte del niño, ya no podemos hacer más. Así que nuestro apoyo y acompañamientos a las familias continúa. No porque el niño murió, me voy. Continúa en el seguimiento del duelo. Este es el modelo ideal. Pero en muchas ocasiones, no solo estamos en el momento del diagnóstico, de ahí ya no nos vuelven a ver o no nos avisan hasta que el paciente está cerca del fallecimiento o en etapa terminal.
Entonces, hay muchas situaciones que pudieron poderse disminuir o mejorar en algún momento, pero las tenemos que enfrentar ya al final de vida. Y después viene el duelo y no se acompaña al paciente. Y la A, que es la que procuramos en la medida de lo posible no hacer, es que siempre lo acompaña el médico de base, el curativo, y cuando no es curativo pasa a nosotros. Es cuando incluso las personas no les gusta saber de los cuidados paliativos debido a este modelo A, porque piensan que estos son solo para todos aquellos niños que van a morir ya. Y no es así. Los cuidados paliativos son parte de una estrategia integrada e interdisciplinaria, lo cual es para prevenir y aliviar el dolor en diferentes etapas de la enfermedad. Mejoran las condiciones de vida y de la muerte del niño, la niña y del adolescente. Así como nos preparamos para el nacimiento de un bebé, así nos tenemos que preparar como familia, como comunidad, como médicos, personal de salud, de enfermería, con la muerte de uno de ellos. Porque, según dice Elizabeth Kubler-Ross, nosotros somos importantes solo por existir y que incluso hasta en el momento de nuestra muerte. Y recuerden que al fallecer se tienen que hacer muchos procedimientos dentro del hospital y fuera de él. Y los padres en su momento tan difícil, al no estar informados, esto les da un poco de más dolor. No es como ir ya preparados. ¿Van a sufrir la pérdida? Sí, pero acompañados y en menor medida. Y se va a asegurar ese acompañamiento de una forma adecuada, evitando tratamientos inútiles. Si aquel procedimiento que estás pensando hacerle al paciente no lo va a curar, le va a causar más disconfort y dolor, mejor no hacerlo, ¿verdad? Y a veces como médicos, como hemos educados para curar, hacemos esfuerzos desproporcionados que van a provocar mayor dolor, malestar e incluso separan al niño de su familia. ¿Cuáles son los grupos de cuidados paliativos pediátricos? Como les comenté, son diferentes las patologías que nos envuelven desde el nacimiento e incluso antes de él, hasta que llegamos a adolescentes. Y todo ese rango de edad tiene diferentes tipos de enfermedades que se pueden presentar en el camino o desde el nacimiento. Y por tal razón existe esta clasificación en donde separamos en categorías las patologías para así saber cómo abordar al paciente en los cuidados paliativos. El grupo 1 está formado por aquellos niños que tienen una situación que amenaza la vida y que en el momento del diagnóstico el tratamiento curativo puede ser posible, pero al igual puede fracasar. Para ello, puede ser necesario durante la etapa del pronóstico, bueno, se podría decir que es incierto, sí, y el tratamiento puede fallar. Un ejemplo, el cáncer, la leucemia, ¿verdad? Al momento de diagnóstico se vuelve paliativo, pero muchos de ellos se salvan y hoy en día aún más, sobre todo por los tratamientos, las quimioterapias y la tecnología en general o las anomalías cardíacas, las malformaciones cardíacas congénitas. Desde que nos damos cuenta, incluso al momento perinatal o al nacimiento de ellas, el paciente tiene que tener cuidados paliativos pediátricos. Si tiene una cirugía que corrija la anomalía, qué bien. Y si no, y si va a tener que seguir siendo sometido a diferentes cirugías e intervenciones, va a continuar con nosotros, ¿no? Hasta incluso, como les digo, en la adultez. La característica principal de este grupo 1 es que
la curación de esa enfermedad es posible. El grupo 2 son aquellos niños en situaciones en que la muerte prematura es inevitable, pero que puede pasar por un largo periodo en donde hay estabilidad. Y después hay crisis en donde con un tratamiento intensivo prolongan la vida. Bueno, ahí están unos ejemplos escritos: fibrosis quísticas, distrofias musculares, VIH con tratamiento antirretroviral. Tenemos muchas enfermedades autoinmunes ahorita, se están diagnosticando frecuentemente, como lupus eritematoso sistémico, tenemos encefalitis autoinmunes, que estos niños van a tener periodos de crisis o anemias de células falciformes, llegan con dolor, se les da tratamiento a su patología, ¿verdad? Del dolor también, y después se van a casa, logran regresar a la escuela, llevan sus tareas, sus lecciones, y de ahí pues regresan de nuevo al hospital y así es su vida. Yo les digo a los residentes, a los internos, que es como una montaña rusa. Muchos de ellos llegan a la adultez, ¿verdad? Son estos niños que ya después incluso les tenemos que hacer la referencia para que ya sean dirigidos a Rosales o al Hospital Sacamil o al que esté cerca de donde vive, y a pesar de eso van a seguir con su diagnóstico, pero en la medida de lo posible, siempre que reciban cuidados paliativos y su tratamiento, pues van a seguir adelante. El grupo 3 son todos aquellos niños, ya sea con progresión de su enfermedad, como el niño de la leucemia que describimos antes. Ya no hay opción de tratamiento curativo, en lo que simplemente ya es paliativo y se va a extender o se puede extender por varios años o por muy corto tiempo. Enfermedades de depósito como la de Batten, también tenemos mucopolisacaridosis, el VIH-Sida sin tratamiento. Estos niños con leucemia hacen la primera recaída, lo meten a reinducción, posteriormente vuelven a recaer, ya no se puede más, pues se les dice a los papás: lo más que podemos ofrecer es quimioterapia paliativa. Es un ejemplo importante, ¿no? O en un niño con problema hematológico, una anemia plástica, igual se hacen todos los esfuerzos posibles, los medicamentos posibles, pero no responden a ningún tratamiento y por tal razón, bueno, ya no hay más que hacer como para curar, pero sí para acompañar. Y el grupo 4, condiciones con alteraciones neurológicas en la mayoría de los casos, que son más susceptibles a complicaciones del estado de salud. Ya la condición que tiene es irreversible, pero no progresiva, y aumenta la probabilidad de una muerte prematura. La probabilidad de muerte no es tanto por el diagnóstico de base, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil y sobre todo con secuelas neurológicas severas, ¿verdad? O los síndromes polimalformativos, sino que el problema aquí es que estos niños, debido a su patología, tienen mal manejo de secreciones, tienen un problema de desnutrición, tienen, muchos de ellos no pueden movilizarse por sí solos y son presa fácil de infecciones respiratorias. Un ejemplo, llegan a nosotros, ¿verdad? Muchos de ellos se tienen que tomar medidas de ventilación asistida, salen de esa, la parte neurológica puede progresar en ese momento, mejoran y se van a casa, pero siempre con cuidados paliativos. No solo ellos son los principales consultantes de la consulta externa, valga la redundancia, de la unidad de dolor y cuidados paliativos, y ellos no toda la vida el síntoma principal es dolor. Más bien la espasticidad, la agitación, el insomnio, y junto con otra parte del equipo tienen que ser tratados. Ahora, desde el 2022, a estos grupos se le agregó el siguiente: el grupo 5, o los cuidados paliativos perinatales. Son aquellos que se le dan, ¿verdad?,
incluso a los padres, porque todos los anteriores van acompañados, padres e hijos, al igual que en este. Condición limitante de la vida, que se diagnostica prenatalmente, malformaciones cardíacas congénitas, sobre todo aquellas que no tienen opción quirúrgica curativa e incluso no van a sobrevivir de su periodo neonatal, como un corazón izquierdo hipoplásico, ectopia cardis, trisomía 13, trisomía 18, anencefalia, un mielomeningocele diagnosticado en una ultraprenatal. ¿Por qué? Porque va a requerir al nacer un onfalocele, una gastrocrisis. Va a requerir cuidado, va a nacer y no va a ser llevado a casa como era lo esperado, sino que va a tener que ir al hospital, posiblemente a una unidad de cuidados intensivos neonatales, va a requerir cirugías y eso nos va a hacer darle los cuidados paliativos. Condición que amenace o limite tras el nacimiento, una asfixia perinatal, una prematuridad extrema con complicaciones neurológicas y respiratorias. Debido a la tecnología, la sobrevida del prematuro hoy en día es más que a comparación a los otros años, pero muchos de ellos van a quedar con secuelas graves, quedan con parálisis cerebral infantil, algunos quedan con una discapacidad auditiva, otros con una discapacidad visual, otros con una broncodisplasia, muchos de ellos dependen de oxígeno. Las madres la llevan al hospital a consultar y andan con su tambito de oxígeno. Entonces, ellos también son parte de los cuidados paliativos pediátricos. O otros diagnósticos, osteogénesis imperfecta tipo 2. Hemos tenido pacientes así, agenesia diafragmática, acondrogénesis. Los cuidados paliativos tienen diferentes niveles de atención. Lastimosamente, en nuestro medio, en pregrado, la materia de cuidados paliativos a nivel general solo se encuentra en una universidad privada. Idealmente tendríamos que recibir como educación, no solo los médicos, sino que enfermeras, fisioterapistas, nutrición, esta clase y por tiempo prolongado, porque idealmente los cuidados paliativos los tendríamos que dar incluso desde el primer nivel de atención, en donde el enfoque paliativo lo va a aplicar todo personal sanitario que atiende a estos pacientes. En las unidades de salud también llegan los niños a consultar con una parálisis cerebral infantil, con cardiopatías congénitas, como les dije, como por una enfermedad aguda. Incluso van a control infantil. Obviamente usted sabe que la curva de crecimiento, de talla, de peso, va a ser distinta. Y al igual como detecta usted en otros niños problemas a la hora de su nutrición o de malnutrición, igual con ellos, ¿no? En el segundo nivel de atención, los cuidados paliativos son generales, pero ya van a poder ser dados ya por un pediatra o por un pediatra que tenga conocimiento como oncología, neurología, los neonatólogos, los intensivistas, ¿no? Comienzan con aquellos pediatras que se encuentran en los hospitales de segundo nivel, porque incluso allí son ingresados estos niños sin necesidad de llegar a tercer nivel. Y en muchas ocasiones, no en nuestro país, pero neonatólogos sí tenemos a nivel de segundo nivel. Y si les llega un paciente con cuidado paliativo perinatal, él estaría obligado a darlo desde el primer momento. O con aquel producto que no es viable, que nace, ¿no? Porque yo sé que va a morir prontamente, el pediatra neonatólogo no le va a dar un cuidado, claro que sí. E incluso tanto el personal de salud, de enfermería y todos los involucrados tienen que darle el acompañamiento a los padres y a ese niño, aunque sea viva 1 o 2 horas. Y en el tercer nivel son aquellos cuidados paliativos especializados que van a ser aplicados
por aquellas personas que ya tienen la especialidad en sí. Por ejemplo, enfermera paliativista, médico algólogo, paliativista, tanatólogos, psicólogos, especialistas en cuidados paliativos, nutrición, ¿verdad? Nutriólogo y una gran gama de personas. En los últimos 2 años, en el Hospital Bloom, como para ponerles un ejemplo de cuántos pacientes vemos, el hospital ha proporcionado aproximadamente 3.500 a 3.700 atenciones, o sea, consultas, entre interconsultas y consulta externa. Y nuestra unidad, ahí tienen la foto, es la última que fue tomada, está equipada por una gran gama de talento humano. Somos pocos, la verdad, pero el talento es enormemente grande. Enfermeras, médicos pediatras paliativistas, algólogos, psicólogos, fisioterapistas, trabajo social, nutrición y voluntarios en general. Siempre el paliativista va a trabajar en equipo. No podemos ser uno solo y sobre todo en pediatría, ¿verdad? También no solo atendemos al niño enfermo, atendemos a sus hermanos que tienen diferentes edades, atendemos a sus papás, a sus abuelos, ¿verdad? E incluso vemos ahí de cumplirles sueños y ciertas situaciones. Este año, gracias a Dios, a partir de que a través de la Fundación Ayúdame a Vivir y colaboración de los paliativistas que se encuentran ahí en el Centro Médico Oncológico, se han iniciado las visitas domiciliares. ¿Cómo va a diferenciar un médico o un personal de salud si un niño necesita cuidados paliativos pediátricos? En primer lugar, si usted tiene un niño que se le ha diagnosticado una condición que limite o amenace su vida, bueno, vamos a poderle pasar esta escala. Es la escala PAPAS, es la verdad que son siglas. Nace en Estados Unidos, es una escala que se desarrolló para evaluar las necesidades de cuidados paliativos en los niños y así mejorar de forma oportuna cuáles de ellos van a poder beneficiarse de un enfoque en cuidados paliativos. Y consta de 5 dominios: la trayectoria de la enfermedad y el impacto en las actividades diarias de él, de la familia, resultados esperados del tratamiento dirigido a la enfermedad y carga del tratamiento, carga de síntomas, preferencias del paciente, padres o profesionales de la salud y la esperanza de vida estimada. Esta nace, como le digo, es en inglés, en el idioma inglés. Después lo validaron en Taiwán, en Islas Canarias y hace poco en Perú fue más tropicalizado y fue validado en un estudio en pacientes oncológicos. La puntuación es la siguiente. Esa es como las escalas como FLAG, por ejemplo, para medir dolor, en donde esta tiene, si usted suma 10 puntos o más, es cuando va a sentar en el primer nivel de atención a los pacientes junto con el niño y puede usted cubrir demás familiares, incluso comunidad, y explicar cuál es el objetivo de los cuidados paliativos, para que nos conozcan desde el principio. Y programar una entrevista no es algo urgente, puede ser programado, inicial, para que nos conozcan al equipo. Y si es ahí, ya vamos a ver que con la escala podemos detectar ciertas situaciones que pueden ser atendidas desde ese momento y darle seguimiento. Si el valor es mayor o igual a 15, ya necesita cuidados paliativos, pero no tan especializados, los que estábamos hablando a nivel del nivel 2. Y
Si es mayor de 25 o igual, ya necesita cuidados paliativos especializados, que sería en el tercer nivel. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de un término que se llama un punto de inflexión, que es cuando ese niño de anemia de células falciformes comienza a detectar usted, el hematólogo, que ingresa repetidamente al hospital y muy frecuentemente. Y cuando ya salir de las crisis de dolor ya no es tan fácil, ya no responde incluso a opioides débiles, responde a opioides fuertes y necesita incluso uso de tecnología e ir a cuidados intensivos para resolver su crisis. O aquel niño en que en el momento de la leucemia, que ya dicen que ya no tiene tratamiento curativo y pasa al tratamiento paliativo. Eso se puede detectar a través de esa escala y son aquellos que ya los dejamos incluso no solo con los hematólogos, sus citas mensuales, sino con nosotros en controles frecuentes en consulta externa. Muchos de ellos van a depender de medicamentos o van a tener planes a casa, los van a llevar por diferentes síntomas y si esto se presenta, van a saber los padres cómo actuar y qué hacer y qué dar. Y al igual se le dan las recomendaciones que si eso no mejora, vayan a la emergencia del hospital o no llamen, ¿no? Aquí les traigo más o menos, es larga, se las traigo cortada para que veamos poco a poco los diferentes puntos. Bueno, en primer lugar, tan importante como poner el nombre y el apellido del paciente, la fecha de nacimiento, más o menos su historia clínica, la edad, desde cuándo está en el hospital y cuándo fue la última vez, ¿no? Y el diagnóstico, ahí le pusieron ellas oncológico, como les repito, es el que se hizo la validación en Perú. Y la tabla, bueno, dice que es la versión 3, ¿no? En primer lugar, el dominio 1, trayectoria de la enfermedad e impacto de las actividades diarias del niño. La trayectoria de la enfermedad y el impacto en las actividades diarias del niño en comparación con la línea del base del propio niño, en referencia a las últimas 4 semanas, un mes. ¿Qué piensa? ¿Cómo ha afectado esta enfermedad? ¿Cómo ha impactado en sus actividades? ¿Está estable? ¿El deterioro ha sido lento sin afectar las actividades diarias? Está inestable y ya afecta y restringe alguna actividad. Por ejemplo, ya no puede correr, ya no puede ir a jugar fútbol, ya no puede salir en bicicleta, ni siquiera por una corta distancia. Tal vez se puede quedar en casa jugando videojuegos con su celular o bien hay un deterioro significativo con severa restricción de las actividades diarias. Sé muy bien que un lactante menor de 2 años no nos va a decir a nosotros que me ha afectado a mí de esta forma debido a su situación y desarrollo en el lenguaje, no lo va a poder verbalizar, no lo va a poder expresar. Pero a través de sus padres, de sus cuidadores principales, lo podemos lograr obtener. ¿Y qué tanto van aumentando las hospitalizaciones? Si estas tienen un mayor de 50% en 3 meses en comparación al periodo anterior, si la respuesta es no, el puntaje es 0. Y si la respuesta es sí, el puntaje es 3. Como les digo, llega o se dirige un poco incluso a detectar ese punto de inflexión. El dominio 2 es el resultado esperado del tratamiento dirigido a la enfermedad y la carga del tratamiento. Recuerden que muchas de estas preguntas es lo que piensa el paciente o sus familiares. El tratamiento dirigido a la enfermedad no incluye el tratamiento de complicaciones relacionadas con la enfermedad como dolor o disnea o fatiga. ¿Es curativo?
O por el contrario, controla la enfermedad y prolonga la vida con una buena calidad de vida. Por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico se puede llegar a controlar. No cura ni controla, pero tiene un efecto positivo en la calidad de vida. Ok, muy bien, de vez en cuando te va a doler, pero con tratamiento te va a aliviar y vas a poder ir a la escuela. Es una preocupación muy grande de los niños. O definitivamente este tratamiento no lo controla y no tiene efecto en la calidad de vida. Es más, la dificulta, ¿verdad? Y la siguiente ítem es carga del tratamiento. Carga significa los efectos secundarios del tratamiento y los esfuerzos adicionales, como la estadía hospitalaria desde el punto de vista del paciente o de la familia. Recuérdense que carga, eso lo traduce a cualquier cosa que la persona va sumando en su vida. Para nosotros, ingresar al hospital para una persona previamente sana puede ser que no sea tan molesto, pero para esa familia y ese paciente implica muchas situaciones. Si la carga no es mínima o es ninguna, pues o no se prevé ningún tratamiento, es 0. Si el nivel de su carga es bajo, 1. Si es medio, es 2. Y si es alto, es 4. Síntoma y carga de problemas. Intensidad de los síntomas o dificultad para controlarlos. El paciente está sintomático, los síntomas son leves y fácil de controlar. Cualquier síntoma es moderado pero controlable. O por el contrario, cualquier síntoma es grave o difícil de controlar. Es más, necesita una hospitalización no planificada, consultas ambulatorias y crisis de síntomas. Muchos de ellos, al recibir cuidados paliativos, pueden ser atendidos en casa, pero cuando se pasa de las manos de los padres, recurren al hospital. Si ha ocurrido trastornos psicológicos en el paciente relacionado con sus síntomas o su enfermedad. Si no hay ninguno, 0. Si es leve, 1, moderado, 2, significativo, 4. Y si hay un trastorno psicológico tanto en los padres como en la familia relacionado a los síntomas y al sufrimiento del niño. Ninguno, 0, leve, 1 y 2. Por favor, incluyan a los hermanos, incluyan a los abuelos. Muchas ocasiones vemos como familia solo a los padres y nos olvidamos del resto de la familia. Lo abogo por los hermanos porque son los que sufren en silencio. Muchas veces son los que también tienen un impacto muy grande en la enfermedad y una carga. Y si es significativo, ahí quedó cortado por la misma disposición de la escala, bueno, son 4 puntos. El dominio 4 son las preferencias o necesidades del paciente o de los padres. Esta 4.1 tiene una importancia grande. El paciente o los padres desean recibir cuidados paliativos o, según su propia descripción de lo que necesitan, es mejor que reciban cuidados paliativos. O sea, ahí le va a preguntar usted al paciente o al padre. Si ellos dicen que no, por favor contestemos la 4.2. Si ellos dicen que sí, desde ese momento se le da. Usted no ande cuestionándolos, él lo está pidiendo. En muchas ocasiones puede ser solo el paciente o bien ambos, familias y pacientes. Y la 4.2 se refiere usted, médico, enfermera, trabajador social, que está pasando esta escala, o el equipo cree que a este paciente le resultaría beneficioso recibir cuidados paliativos. No, 0 puntos, sí, 4 puntos. Y la esperanza de vida estimada. De varios años, 0. Por favor, dice, conteste a 5.2. De meses a 1 o 2 años, 1 punto. De semanas a meses, 3 puntos. Y ahí
con ese ya basta, no es necesario contestar la siguiente. Y de días a semana, 4, igual no contestar la siguiente. Y en las siguientes, ¿les sorprendería si este niño muriera repentinamente durante los próximos 6 meses? Bueno, sí o no. Si no les sorprende, son 2 puntos. Todo eso se totaliza y era el puntaje que yo le escribía anteriormente, que si es 10, pues se puede programar una cita, ¿verdad? Nos damos a conocer, no necesariamente el paciente va a llevar medicamento, pero sí alguna estrategia de acompañamiento. Con 15 o mayor igual con 15, pues ya se le da un tipo de atención en cuidado paliativo, puede ser en segundo nivel, y con un mayor acercamiento en cuanto a las entrevistas, y puede ser que necesite tratamiento para síntomas leves, por ejemplo, estreñimiento. Y ya de 25 a mayor punto, pues ya requiere los cuidados paliativos en un centro de tercer nivel o especializado. Ahorita no sé si se va a dar para preguntas. Y cualquier pregunta la podemos escribir en el chat o también podemos abrir los micrófonos. Walter, Dice, creo que está bien explicado. Si hay dudas o preguntas, pueden hacerlas a viva voz o levantar la mano y se concede la oportunidad de hablar o preguntarle a la doctora. Juan Meléndez, puede bloquear su micrófono. Buenas tardes, un saludo. No alcancé a ver por completo la escala, solo no sé si hay en algún momento un apartado para la carga económica que representa, también para el cuidador, los familiares, los responsables, la situación en este caso del paciente. Agradecería esa aclaración. Ya se lo ubico aquí. Dominio 3. Síntoma y carga de problemas. La intensidad de los síntomas o dificultades para controlarlos, los trastornos psicológicos y tanto de la familia como de los pacientes. Puede ser que el padre o la madre le diga a usted que el hecho de estar uno de ellos cuidando al paciente haya hecho que su situación económica se haya puesto más difícil porque uno tiene que quedarse con el niño y el otro tiene que salir a trabajar. O en algunas ocasiones incluso ambos quedan desempleados. Entonces, esto por ende va a traer un trastorno psicológico a los padres y un trastorno y una carga a través de la dinámica familiar. Sé que no está expresamente aquí dicho, pero puede caber en este dominio 3, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? El primer nivel es muy importante para nosotros que nos encontramos en tercer nivel. Como les digo, este año en enero se han hecho visitas domiciliarias y de los 2 lugares en el cual están estos pacientes, nos han ayudado grandemente. Entonces, porque alguno de ellos les van a cambiar las ondas o algo otros simplemente van a supervisar y visitan para ver cómo se encuentran. Sé que no
puede ser que pongan medicamento, cumplan alguno de ellos, pero el hecho que ustedes estén presentando a la casa del paciente, van a entrar en sintonía e incluso después ya se está trabajando en eso para ponerse de acuerdo con el RIS de ese paciente y así estar pendiente por si ocurre un fallecimiento, sobre todo fines de semana, y que estos padres no tengan que ir hasta el Bloom a buscarnos para todo el proceso de la defunción. Muy bien, tenemos una pregunta, doctora, una mano levantada, perdón. Tania Segura, puede aperturar su micrófono, por favor. Buenas tardes, les saluda Tania de Segura del CRINA, del IRRI. Como nosotros somos rehabilitación, doctora, tengo una consulta con relación a la escala. Primero, ¿es de libre descarga? Dos, ¿hay algún manual o algo que pudiéramos revisar para aprender a aplicar la escala? Y tres, si además del Hospital Bloom, ¿en qué otras zonas se cuenta con el servicio o con equipos de cuidados paliativos para niños específicamente? Porque pues parte de lo que nuestro equipo pretende hacer en el IRRI es referir o gestionar o apoyar a los padres a dónde pueden consultar en aquellos casos donde el niño ya amerita atención hospitalaria. Gracias. Con respecto a esta escala, la que está en inglés sí es más de libre descarga. Esta sí se dificulta un poco. Y como le digo, como está en proceso de validación, es con las personas de Perú que la hemos obtenido para que esté más tropicalizada a nosotros, ¿verdad? Todavía un manual en sí en español pues está trabajando y posiblemente la OPS este año se va a hacer o intentar hacer esta validación. Con respecto a la pregunta de los cuidados paliativos pediátricos, solo al momento en el Hospital Bloom es el único lugar que cuenta con esa asistencia. No hay unidades de dolor y cuidado paliativo de niños en los diferentes niveles, ¿verdad? Por muchas dificultades. Cuando a ustedes se les presente un caso, pues tiene que ser referido a nosotros y bueno, ahí lo vemos ya sea en la consulta externa, si es consulta de emergencia ahí, mientras podamos, ¿no? Y ojalá, y primero Dios, que después haya más talento humano para descentralizar y extender esta atención en los diferentes lados de nuestro país. Sí, quizás extendiendo un poco la respuesta de la doctora en cuanto a los equipos de paliativos pediátricos, pues en efecto, lastimosamente son muy escasos y pues casi que todo el equipo está en el Bloom. Pero existen en San Miguel y en Santa Ana, en los hospitales de referencia, únicamente un recurso médico capacitado en cada uno, en los cuales desde el Hospital Bloom, a través del equipo de paliativos, se hace una articulación, pero estos equipos no están como para la recepción de los que De vengan de referencia. primer nivel sin antes pasar por el equipo del Hospital Bloom. Así que, pues por el momento, eso es lo que se tiene articulado, pero esperamos trabajar desde el Ministerio de Salud para poder ampliar este tipo de recurso especializado en el paliativo pediátrico en el país.
Pasando a otra pregunta, doctora, tenemos en el chat, ya le voy a leer porque creo que se me perdió en todo lo que han puesto. Aparte de que excelente ponencia, felicitaciones por el tema, bien desarrollado. Dicen que sí, esto pues va a ser solo para hospitales centrales y unidades de salud donde existen pediatras o se va a extender. No voy a responderle. De momento, solo en el Bloom nuevamente. En unidades de salud, pues lo único que tienen es cómo identificar, ¿verdad? Nada más y hacer la respectiva referencia hacia el Hospital Bloom. ¿Cómo van a identificar? Pues en el lineamiento se ha dejado la tabla de las 4 categorías de enfermedades amenazantes para la vida, en las cuales pone los ejemplos de estos niños o los diagnósticos de problemas de estos niños. Y pues al ver uno de estos, pues pueden hacer la referencia oportuna. ¿Verdad? Esa es la mejor ayuda que se puede hacer en la identificación de estos niños y adolescentes que presenten estos problemas. Ahora también veo que hay un comentario que es muy importante, el cual es hacer sensibilización tanto al paciente y como a los familiares para poder paliar el sufrimiento, que eso es algo que muy bien se hace desde el Hospital Bloom. No hay niño ni familiar que se va hacia su casa, digamos, y que no quede, uno, en control y segundo, que se le dé la orientación, recomendación, el abordaje y la educación de cómo llevar los cuidados y demás con estos niños, pues que requiere siempre del apego del profesional, o más bien dicho, de los profesionales que conforman estos equipos para darles el seguimiento necesario. No sé si quisiera ampliar un poco la doctora Chavarría. Sí, en el Hospital Bloom, como les digo, tenemos un número grande, lo diré así, de voluntarios. Es una fisioterapista, de todas es una fisioterapista. Del trabajo social tenemos 3. Trabajamos con la Fundación Niñez Primero, con psicología y los fisioterapistas lúdicos de ellos. Al detectar un paciente que tenga necesidad de cuidados paliativos pediátricos por diferente motivo, nos llaman. O sea, todos ellos, incluso residentes, subespecialistas, nos llaman y nos dicen, les vamos a referir a este paciente. Hoy mismo, antes de venirme, me pasó. La fisioterapista me llama y me dice, este neonato tiene esta situación y necesita control y consulta con ustedes. ¿Cómo hacemos? Entonces, muchas veces no vamos a alcanzar en el momento a verlos, evaluarlos, porque como dice el doctor, somos pocos, la cantidad de pacientes es enorme. Pero a través de ellos ya canalizamos con ella, se habló con el hospital que lo había llevado de segundo nivel y se le dijo, le al control y consulta y se puso a disposición el número de las 2 personas con las cuales se pueden comunicar los médicos de allá si tienen duda o si hay alguna necesidad de modificar tratamiento. Como les digo, psicólogos de la fundación nos hablan, enfermeras dentro del hospital. Trabajamos mucho en la educación y sensibilización del personal en cuanto a los temas de cuidados paliativos, enfermería, bueno, todos los años desde que el doctor Larín estuvo ahí, se hizo con ellas, trabajo social, fisioterapia, incluso farmacia, a veces participa en estas referencias de alguna forma. No se diga los residentes internos, porque muchas veces son ellos los que pasan más en los servicios y cuando llegamos a preguntarse algún tipo de interconsulta, son ellos los que nos acercan y nos dicen, mire, me presentan el caso y me dice, ¿cree usted que es necesario? Entonces yo les digo, pues si usted piensa de que sí, ¿verdad? Hágalo, o sea, respirámoslo, porque a veces me dicen, ya se va de alta. Bueno, dejémoslo en control en la consulta o si es urgente, pues se les ve. Bueno, también por último,
tenemos otra consulta, es que cómo se realizará la coordinación con el equipo de las unidades de dolor y cuidados paliativos para esta entrevista inicial. Pues la forma es como se hace ya, como la que ya existe, y es hacer una referencia tal cual a través del sistema hacia el Hospital de Niño Benjamín Bloom, pues con la respectiva o el respectivo resumen, ¿no? Y de esa forma, pues, lo podemos hacer. No hemos inventado nada nuevo porque ya existe, ¿verdad? Ese sistema y hay que darle cumplimiento a eso, claro está. Bueno, doctora, por tiempo, le agradecemos, ¿verdad? Por habernos acompañado y tener este privilegio de que nos podamos orientar más acerca del cuidado paliativo pediátrico. La verdad es que el tema de las generalidades es algo mucho más, lo hizo bien corto, pero es bastante amplio, básicamente que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en el paliativo en el adulto, ¿verdad? Pero llevamos siempre la misma filosofía, trabajar en equipo, ayudar a la persona que padece de un problema, un ser humano que es atendiendo a otro ser humano y tomando en cuenta también a la familia que sufre a la par de esa otra persona. Siempre de la mano de la empatía, ¿verdad? Que es pues esa es la compasión puesta en acción, ¿verdad? Y poder ayudar así a estas personas en este andar. Vuelvo a darle las gracias y también gracias a la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento Humano en el MinSal, ¿verdad? Por darnos estos espacios para dar a conocer estos temas.